esto es casi que surrealista viejo. La CIA, volvemos a la CIA, Estados Unidos, pues en Estados Unidos, la CIA montó burdeles secretos, casas de lenocinio, prostíbulos, como usted lo conozca, ¿no es cierto? Burdeles secretos en Estados Unidos, en el país pues de la democracia en Estados Unidos, donde hombres que iban a esos burdeles eran drogados con LSD sin ellos darse cuenta en la bebida o algo. Y tras unos espejos que son falsos, habían agentes de la CIA observando cómo reaccionaba esta gente bajo el LSD y interactuando con estas prostitutas. ¿Qué buscaban? ¿Qué miraban? ¿Qué querían hallar? Pues es un experimento que hoy parece inclusive sacado como de película. O sea. Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros y polémicos de la historia contemporánea. Los experimentos secretos de control mental. ¿Hasta dónde llegaron los gobiernos en su intento por manipular la mente humana? ¿Qué verdades conocemos y qué secretos permanecen ocultos? Y resulta que sí hay documentos que certifican que estos experimentos de control mental han sido llevados a cabo por agencias de grandes potencias como la norteamericana, los rusos, incluso hablan hasta de los chinos también allí. Raúl, ¿cómo has estado? ¿Qué más, Mauricio? Amigos, oyentes, bienvenidos. Y como dice Mauricio, un tema que parece ficción, pero que es real. Así es, quiero hacerles la invitación de siempre y es que se pongan cómodos, que se sirvan una taza de café y que de una vez le den a me gusta. Y si usted está pasando en este momento por el canal y no nos conocía, pues bienvenido, suscríbase, que es gratis. Raúl, te invito a un café. Claro, hombre. Muy bien, hombre. Gracias. Bueno, hermano, hoy entonces vamos a hablar acerca de esos experimentos conocidos como experimentos de control mental. Hombre, uno dice una cantidad de prácticas bien locas, ¿no?, que han llevado a cabo en la población y en determinados fragmentos de la población, ¿no? Es lo que es el tema que traemos el día de hoy. Es que realmente lo que se buscaba en esos momentos era ganar la batalla en la mente del otro. En la mente del otro. Y para eso debemos de viajar e ir a la Guerra Fría. ¿Vos sabes, Mauro, Bueno, qué fue el periodo en la historia moderna llamado la Guerra Fría? mire, la Guerra Fría, pues hasta desde mi humilde opinión, lo poco que conozco, se acaba la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, señor. Y empieza lo conocido como la Guerra Fría. Hablamos de dos naciones específicamente, en este caso la Unión Soviética y Estados Unidos de América, dos superpotencias gigantescas y ambas con un gran volumen en su arsenal de armas de destrucción masiva. Empieza esa Guerra Fría, el asunto de los espías, de la inteligencia, de la contrainteligencia, el doble espía. Doble espía. Mejor dicho, todo ese asunto que nos han traído en películas del espionaje. De James Bond. De personas que, imagínate, personas que llegaban y tenían una vida común y silvestre en una casa en cualquier ciudad norteamericana, donde estaba el señor que trabajaba en una empresa normal, la señora que era una ama de casa, tenían sus hijos y resulta que eran espías. Y a su vez también personas viviendo también en la Unión Soviética bajo todas estas características y resultan que eran espías y no necesariamente tenían que ser norteamericanos, probablemente rusos también, que trabajaban para Estas agencias. para las agencias de los Estados Unidos y viceversa. Este periodo es conocido como la Guerra Fría y incluso se habla, Raúl, de momentos, y te digo de momentos,
¿sí? Donde dicen que estuvimos a segundos De oprimir el botón. de oprimir el botón y de desatar el infierno en la tierra. Así es, Mauro. Pues, Cosa que tristemente pues está muy latente en la actualidad, con todas estas guerras que están pasando. pero volviendo a lo que tú nos introduces, que es esa Guerra Fría, entonces había una pugna ahí entre estas dos naciones, pero no solamente era armamentista, sino también que era una guerra de tipo psicológico. Ujú. Entonces ahí es donde entra este asunto de la manipulación mental. O sea, llevaron la guerra no solamente a los armamentos, sino que lo llevaron también al plano mental, al plano psicológico. De hecho, quiero hacer un paréntesis. ¿Te acuerdas que en esa Guerra Fría se dio lo que fue llamada la carrera ¿qué? Espacial? Sí. ¿Te acuerdas? Entonces para los de la Unión Soviética eran cosmonautas. Para los norteamericanos eran astronautas. Entonces, y así eran. Pero ¿qué vendían? Una guerra psicológica mostrándole a la gente que nosotros primero llegamos al espacio. Primero nosotros vamos a llegar a la luna. El poder y la tecnología de llegar primero. Exacto, pero era un juego psicológico. Y de hecho fue Rusia quien llegó primero, ¿no? Sí, con Yuri Gagarin. Sí, pues fue el primer hombre En el espacio. en el espacio, sí. Ya nos vendieron, pues, y yo vendieron, ¿por qué sí vendieron? y yo te lo digo, vendieron porque es que yo no creo mucho en eso todavía, ¿En qué el hombre llegó a la luna? en la llegada del hombre. Venga, pero ese es otro tema de performance. ¿Cuándo hablamos de ese tema más bien? Bueno, vamos a organizarlo, pero tengo mis dudas, Sí, pero serias dudas al respecto. entonces, Pero sí, venga, básicamente, cerremos de paréntesis que ahorita. dicen ganó la carrera espacial de Estados Unidos con la llegada del hombre a la luna. Mauro, pero entonces qué pena que te interrumpa. ¿Por qué traigo yo esta colación? Porque fue una guerra psicológica, una guerra mediática, una guerra que trascendió ya más, digamos, lo de mostrar los dientes con las armas nucleares que podían plantar en Cuba y lo que podía mostrar también Estados Unidos. Llegamos a un punto donde empiezan a jugar con la gente, a manipularlos de alguna manera, y a nosotros somos los que primero llegamos al espacio, no, nosotros llegamos a la luna, y entonces vendiendo como esa idea. Es como una guerra psicológica, pero yo quiero llegar es ya al punto como tal. Pero venga, es que usted me pica la lengua. Sí. Y cuando vos hablas de esa guerra psicológica y de esa guerra mediática, una tremenda, que mire, hasta el día de hoy, porque es que la campaña que fue de una magnitud impresionante, Sí. que tuvo la industria del cine por medio de Hollywood Sí. contra los rusos y la Unión Soviética, es algo que todavía pesa en el consciente e inconsciente de la humanidad. Como a través de la historia a nosotros nos vendieron, vuelvo y utilizo la palabra, nos vendieron a los rusos como los malos De la película. malos de la película. Y la gente hoy día todavía hace eco de la que fue conocida como la Unión Soviética y de que los malos son los rusos. Bueno, Mauro, vea, usted también está tocando el tema y no solamente nos vendieron que los malos eran los rusos, nos han vendido que los alemanes eran malos, nos han vendido que los afganos eran malos y así. Sucesivamente nos venden un villano en cada... Que en cada momento Momento sale un villano nuevo. Sale un villano nuevo, sí, los afganos, los de Pakistán, los de donde eran, los iraquíes, sí. en fin. Pero venga, cerremos de paréntesis. Entonces, en ese contexto de la Guerra Fría, de esa pugna entre Unión Soviética y Estados Unidos, entonces se entra en esa carrera por manipular la mente. O sea, en ese contexto nacieron proyectos clandestinos, que te voy a decir, los dos proyectos clandestinos que nacieron en el tiempo. Fue uno llamado Bluebeard y el otro Artichoke. Entonces nacieron estos dos programas que fueron los precursores de algunos y de muchos más proyectos, pero el más famoso, ¿sabes cuál es? MK Ultra. No, eso es tremendo. El MK Ultra. MK Ultra fue un proyecto, o es el proyecto de manipulación mental más famoso. Ahí ¿quién lo dirigió? En Estados Unidos. ¿Quién? Una agencia de inteligencia. La CIA. Sí, señor. Están metidos en todas partes. Esto empezó en los años 50 y nada más y nada menos duró 20 años, hasta los años 70. Bueno, de los 50 a los 70. Supuestamente duró 20 años. Ah, bueno, sí. No sabemos qué están haciendo actualmente. Bueno, hablando de una información formal, o digamos que uno puede encontrar es esto, pero como vos decís, pudo haber cambiado el MK Ultra y ahora vamos a ver que de pronto se transformó
en otro tipo de manipulación, que yo decía más sutil y vos decías que posiblemente más directa inclusive, pero vamos a ver. Mire, eso. viejo, ya que usted toca el tema de esos 20 años donde empiezan a experimentar con esa manipulación mental, mire que es que me lleva a mí a recordar, Raúl, el episodio en el que hablamos de la Ouija. Y hablamos de cómo hubo un momento en esa parte de la historia donde proliferaron mucho esa búsqueda de todo lo que tenía que ver con esa parte espiritual y mística. Y eso fue como una especie de moda. Mucha gente tenía la Ouija y empezaban a buscar esa parte espiritual. Pero ahorita que en un momento de la historia, cuando empieza la manipulación mental, estas agencias curiosamente empiezan a ponerle cuidado a todo este tipo de cosas. Y usted se encuentra que contrataban videntes. Hablamos incluso hasta de telepatía, de que metían a una persona por allá en una habitación aislada, le vendaban los ojos y le daban determinadas claves, determinadas características, y esa gente la mandaban a viajar. Entonces viajaban con su mente, no sé si el mundo astral. En todo caso era un cuento bien jodido referente a la mente, y esta gente viajaba, llegaba a determinado destino y narraba las características de ese lugar que estaba a miles de kilómetros a los que estaban aquí con ellos. Y resulta que acertaban en un porcentaje altísimo. Eso pasó en aquel entonces. Todas estas agencias empezaron a ponerle cuidado a todo este tipo de cosas. Incluso un tipo muy famoso europeo que fue contratado por esta agencia norteamericana CIA y que también tuvo participación en lograr la conclusión de una cantidad de casos que no habían podido terminar estas agencias en Estados Unidos. Este man llegó y coronó con los datos que logró darle a esta gente. Bueno, Maura, volviendo entonces al tema del MK Ultra, ¿qué hicieron y qué técnicas utilizaron? Porque la idea, ¿cuál era? La idea era manipular la mente de ciertas personas, digámoslo, borrarle cierta información, meterle información, e inclusive tú puedes ver que podían llegar con una persona, hacerle un lavado cerebral y programarlo para que matara a X persona. Entonces, pongan cuidado. Se experimentó. Sembraban esas Sí, exacto. personas. Entonces, sí, para allá vamos. Ya. Se experimentó con LSD. O sea, es que es un ácido, ¿no? Sí, un ácido, y eso altera pues la conciencia. Entonces utilizaron LSD. Lo que tú estás diciendo, y tiene que ver con vidente y también con personas que tenían ese tipo de prácticas, se trabajó la hipnosis. Hipnotizar a la gente con muchos métodos. Privación sensorial, también lo dijiste, privación sensorial. Imagínate, Mauro, que habían espacios, cámaras o recámaras o tanques donde se podía introducir o meter a una persona que es la que querían manipular su mente, y era privada de todo estímulo sensorial, o sea, de la luz, del sonido, de cualquier cosa. Entonces imagínate la privación sensorial, lo que puede generar en la mente humana. Electrochoques y torturas psicológicas. Entonces todo eso que buscaba, doblegar a la persona, doblegar su voluntad. Su voluntad, eso sí, gracias por desembalarme ahí con el término. Doblegar su voluntad, borrar mucha de su información e implantar, como tú dices, una información. Entonces, vas a sembrar una idea. Una idea, vas a matar a esta persona. Y salían como autómatas a llevar a cabo esa orden. Pero mira cómo lo hacían, por medio de LSD, hipnosis, privación sensorial, el consumir este tipo de sustancias y la manipulación que se hacía por medio de estas torturas psicológicas. Bueno, ¿qué opinas pues de eso? Pues tremendo, pero ¿qué tipo de población utilizaste? Bueno, vea, lo más perturbador, Mauro, de lo que usted me pregunta, lo más perturbador es que muchos de esos experimentos se hicieron sin consentimiento de algunos pacientes psiquiátricos. Ahí tenían un buen... Tenían, mejor dicho, material. Exacto. Entonces imagínate, pacientes psiquiátricos en estos hospitales y todo, venga, era el insumo, cojámoslos, ¿sí o no? Experimentemos. Bueno, no me voy a quedar solamente en eso. Eran pacientes psiquiátricos, también presos y ciudadanos del común. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos de Tuskegee? Ese experimento de la sífilis. Sí, tremendo. Que mucha gente les dijeron que en ese tiempo no existía el consentimiento informado,
y mucha gente no les decían en qué estaban participando y estaban ahí, gente del común. Entonces acuérdate, Y, para- y ese experimento del que hablas fue dirigido más que todo a afrodescendientes. el de Tuskegee sí, pero volviendo a MK Ultra, entonces eran pacientes psiquiátricos, que en esos hospitales había bastante material, presos y ciudadanos del común. ¿Cómo le parece, pues, Me Mauro? imagino que militares también allí. Sí, claro, en gente del común o presos. Es que raro, Presos. las películas no lo dicen. O sea, ¿cuántas películas no hemos visto nosotros de Pero- esos super soldados que llegan y manipulan genéticamente y que Y mentalmente también. mentalmente? Por ahí hay una Soldado Universal, creo, o sea, fue muy famosa y hace parte de ese tipo de cosas. Bueno, Mauro, pero ya, para que sigamos, porque claro que lo que estás diciendo tiene razón y vamos por ahí buscando como esa línea. Entonces, Mauro, ¿cuál era la verdadera intención o el objetivo? Digamos, el objetivo de MK Ultra. Mm. El objetivo era encontrar formas, con todo lo que te he dicho y que tú has compartido también, encontrar formas de quebrar la voluntad, ¿sí? Borrar recuerdos o incluso crear agentes manipulables, lo que yo te dije. Entonces, doblegamos la voluntad, le borramos toda la información que tiene a la mente y creamos, ¿qué? Gente manipulable. Gente manipulable que, ¿qué? Vaya, mate a tal persona, vaya, haga esto, vaya, ¿sí? Como autómatas. Y eso en las películas, como tú no lo compartías, y en novelas como las de James Bond, que tú sabes que la película de el 007 James Bond nace de una novela en inglés, entonces la llevan al cine y es un éxito total, que se habla de espionaje. Ahí en las novelas y en las películas vemos cómo, y nos lo mostraban como otro tema que vamos a tratar, que es el primado negativo. Nos mostraban las películas para que digan, no, esto es ficción. Pero resulta que a través de comedia, ficción y todo, nos están mostrando cosas que son reales. Entonces, MK Ultra llegó a hacer eso, Mauro. Mire, A tener gente autómata manipulada mentalmente, doblegada a su voluntad y entrenados para hacer X cosas, perdiendo toda capacidad y volviéndose como unos autómatas. mire, usted con lo que dice, viejo, se me ocurre a mí lo siguiente y es, parcero, ¿qué tipo de preparación le llegaron a dar a la tripulación de los aviones que mandaron desde Estados Unidos a Japón para lanzar esas 2 bombas atómicas? El Enola Gay, se Eh, llamaba ese avión. O sea, ¿qué tipo de preparación tuvo esta gente? De hecho, he escuchado por ahí que No, ellos no tenían la información completa de lo que iban a hacer. yo creo que Que, tiene que haber sido así o volado que después de que lanzaron la bomba, pues fue que se dieron cuenta del la desastre, magnitud. de la magnitud del desastre, y muchas de estas personas terminaron mentalmente muy mal, Claro, es que uno saber que mató por ahí 200.000 personas debe ser... que las borró, las desintegró. Y que dejó otras, grado. y que dejó otras afectadas de por Oiga, vida. mire, qué tremendo todas las... Sí, no tenía en cuenta eso, pero me imagino que esa tripulación o estaba muy alienada, muy manejada por el MK Ultra para pensar que lo que estaban haciendo era lo mejor, Mm. o no sabían y no tenían toda la información, como dices, y después se dan cuenta y la perturbación pues mental es increíble. Ahí cabe, Raúl, como anillo al dedo, una frase que escuchaba de un texto. Por cierto, la autora del libro era judía, donde ella acuña una frase muy interesante que es la banalidad del mal. Lo que vos acabas de decir, de cómo probablemente estas personas que iban en este avión estaban tan alienadas que pensaban que lo que ellos iban a hacer Era bueno. era bueno. Y la justificación final después que da el gobierno norteamericano es que se ahorraron 1 millón de muertes. Ah, sí, sí. Se ahorraron. Pararon la guerra unos 3 años. Paramos la guerra unos 3 años, nos ahorramos alrededor de 1 millón de muertes, acabando con la vida de al menos entre 250 300.000 personas. No sé, creo que son las cifras de las que... Creo que en Hiroshima y Nagasaki creo que suman como 400.000 o lo que tú dices. Pero bueno, Mauro, para continuar con la dinámica, ¿cómo le parece a usted que en el año de 1975, que no había nacido usted? No No es cierto, no había nacido usted. No había nacido todavía. Entonces, ¿cómo le parece que en ese año 1975, usted no dio cuenta por qué no había nacido, el Senado de Estados Unidos reveló parte del programa MK Ultra? Pero lamentablemente, la mayoría de documentos habían sido quemados. No les interesaba que se supieran una gran cantidad de cosas que habían allí. Mauro, entonces, en todos esos documentos que fueron destruidos, quemados, destruidos, ¿vos
¿te imaginas qué tanto se ocultó? Estamos hablando de cositas. ¿Qué otras cosas se ocultó de este MK Ultra? Y hay gente, Mauro, escuche, y oyentes, hay gente que dice que todavía ese proyecto MK Ultra sigue en pie. ¿Usted qué cree? Es una locura, pero es que a mí me parece muy particular lo que vos acabas de decir que yo vengo escuchando hace tanto tiempo. Y es que un gobierno, como el gobierno de Estados Unidos, que es que yo veo unas cosas muy bárbaras. Es que vamos a desclasificar tales documentos. Y entonces hay una cantidad de documentos ahí, por ejemplo, una de las muertes más lloradas De John F. del Kennedy. pueblo norteamericano fue la del presidente John F. Kennedy. Y resulta que hay una cantidad de documentos que están clasificados que sacan a la luz quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de este presidente, y es el único país del mundo pues que yo sepa que tiene los documentos donde está la verdad de lo que ocurrió, pero es que están clasificados. Y entonces que van a ser desclasificados en el año tal, pues a ti no te parece como muy absurdo. Claro, total. O sea, teniendo la posibilidad pues como de sacar a la luz qué fue lo que pasó y quién fue el que acabó con la vida de un presidente que fue tan querido por los norteamericanos, y que ahí están los documentos, y que eso ya después cuando pasen yo no sé cuántos años, que probablemente son más de 50 años, es que los van a desclasificar cuando ya para qué. Ajá. Bueno, entonces, Maurea, ¿cuál le parece? Veamos 3 casos bien puntuales. El caso del doctor Donald Ewen Cameron. ¿Sabe dónde pasó esto? ¿Es donde pasó? En Canadá. Pero vea, pues para que lo analicemos. Un saludo para la gente de Canadá. Sí. Ah, sí, allá nos escuché. Sí, Un saludo para Edwin. Un saludo es muy especial para Edwin Alexander Uribe. Hombre, y también tenemos allá a quien, a Liliana. A Liliana, escucha. Bueno, varias Y hay unos amigos de Edwin que también nos escuchan. Bueno, saludo a los amigos de Canadá, pero ¿cómo le parece que este psiquiatra Donald Cameron, señor, buscó, Mauro, literalmente borrar la mente? ¿Cómo le parece? Borrar la mente de esos pacientes que él tenía psiquiátricos. Vea lo que hacía. Lo sometía a electrochoques. Directamente electrochoque, le ponen algo acá para que no muerdan la lengua y bueno, ahí están viendo más o menos en estos momentos en las imágenes cómo era que hacían los electrochoques. Entonces, electrochoques para empezar como a doblegar ahí la voluntad. Les daba drogas y algunos preparados que los inducía como a, digamos, a un estado alterado de conciencia, y lo que él buscaba era reprogramar sus mentes. Y dicen que muchas de estas víctimas quedaron con daños permanentes mentales. O sea, quedaron como si, vea, te cuento algo, quedaron como si hubieran quedado en otra dimensión. ¿Cómo te parece? Ahora aquí un paréntesis, que cierta persona, historia que yo conocí hace muchos años, un tipo estuvo experimentando con cacao sabanero. ¿Vos sabes qué es el cacao sabanero? Eso creo que es un viaje tremendo. El cacao sabanero, Grosso. Mauro, es peligrosísimo y está dentro de los alucinógenos parecidos a la sustancia que tienen los hongos, también como el yagé o el peyote. Resulta que cierta persona en un viaje que hizo, creo que consumió más de lo que debía consumir de cacao sabanero, y el hombre quedó en otro mundo. ¿Sabes qué me decían? Que trataba de atravesar paredes, se estrellaba contra las paredes y seguía. O sea, el manqueo fuera de decir, ¿sabe qué me acordé? Del sueño de Natanael. ¿Te acuerdas? Que soñó que tenía un sueño, y sube hasta 7 sueños y después se devuelve, suena la alarma, deja de sonar y él queda como en el segundo sueño atrapado en una dimensión que no sabía si era real o irreal. Eso recomendadísimo. Bueno, eso pasó con muchos de los pacientes del doctor Donald Cameron. Quedaron tan dañados mentalmente que ya se sentía que estaban al otro lado de lo inhumano, o sea, como en otra dimensión. Pero vení viejo, o sea, este man entonces utilizaba electrochoques masivos. Uno de sus métodos era los electrochoques. Tú ahorita cuando cuando socializábamos el episodio, me hablabas de una terapia de una terapia muy polémica. De reconversión. Se utilizó en Estados Unidos para las personas homosexuales. Y aquí se llegó a utilizar. Y aquí creo que también se llegó a utilizar en Latinoamérica y acá de pronto en Colombia. Y era con electrochoques y con una serie de tratamiento, creo que psiquiátrico, y creo que también electrochoques, como te digo, y creo que medicamentos. Y la idea era que esa persona volviera a ser
o que fuera heterosexual. Mire qué tremendo lo que usted dice. Yo recordaba las palabras de alguien que me hablaba en estos días, un amigo que me comentaba las palabras de que le comentaba a alguien, así como el sueño de Natanael, Sí, sí. ¿cierto? Un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo. Ujú. Resulta que este man decía lo siguiente: hombre, miren, nosotros somos la única especie que salimos a votar por una gente que crea unas leyes para controlarnos y hacer con nosotros lo que les da la gana. ¿Cómo es posible que un gobierno y unas entidades lleguen y digan a una persona, venga, nosotros lo vamos a encaminar nuevamente, entonces lo metemos acá y le llenamos el cerebro de choques eléctricos a ver si usted se compone? Mauro, ¿Ah? me hiciste acordar de una película que se llama La Naranja Mecánica. Se la recomendamos a nuestros oyentes. Una película. Una película de Stanley Kubrick. Se llama La Naranja Mecánica, donde hay un personaje, hay unos 3 personajes, pero el principal, ellos practican la ultraviolencia. Violencia, ¿cierto? O sea, uno de ellos lo cogen y empiezan a hacerle esa manipulación mental, donde lo someten con los ojos abiertos a ver una serie de imágenes y le quebrantan la voluntad y lo vuelven casi que un ente, que ya no es violento, sino que va al otro extremo. Les recomiendo la película La Naranja Mecánica, y están viendo en estos momentos Las imágenes. las imágenes de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Mauro, pero venga, sigamos. Esa película yo la vi por recomendación tuya. Muy buena, muy buena. Muy buena, sí. Sigamos, viejo. Vamos más allá de Estados Unidos y Canadá. ¿Sabes a dónde llegamos? A la Unión Soviética. Cuando eso es bueno aclarar, cuando eso existía la Unión Soviética, hoy en día hablamos de Rusia y otros países más, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo la Unión Soviética, ¿tú te acuerdas de la Oficina de Inteligencia de la Unión Soviética? La KGB. La KGB, famosa. Famosísima. Mejor dicho, esa era la CIA de Claro. la Unión Soviética. Pues, ¿cómo te parece que la Unión Soviética y China fueron acusadas de aplicar el famoso lavado cerebral? ¿Mm? Ahí sí se aplica a prisioneros de guerra que tenían. Entonces ellos le empezaron a hacer ese lavado cerebral y la idea era que a partir de ideologías que le empezaban como a, digamos, inyectar mentalmente, torturas psicológicas y métodos de reeducación, buscaban moldear la mente de quienes eran o que ellos creían pues que podían ser sus manos para llevar a cabo cosas ya más siniestras, como te decía yo, matar a personajes en otro país, ir hasta cierta parte a hacer una misión casi que suicida, porque la persona ya estaba con su mente, con su cerebro lavado y ya obedecía órdenes. ¿No has visto que hay películas que los hipnotizaban y le lavaban tanto su mente que decía, cuando escuche la señal, el pit de no sé qué cosa, usted va a disparar? La persona ahí. Hombre, eso lo mostraban como una película de ciencia ficción, de espías, pero resulta que era real. Sí, eso se dio disculpa Maul, en China y en Rusia. Seguí que nos falta otro tema. Lo que dice sí es que efectivamente eso se vivió en estas dos potencias, en estos dos países. Y bueno, si nos vamos más atrás podemos hablar también, Raúl, de la Alemania nazi, de cómo hicieron una cantidad de experimentos con la gente que era prisionera de ellos, ¿cierto? Lo que ocurre es que a nosotros siempre nos han mostrado el lado de la película de que son los chinos, son los rusos, pero bueno, aquí estamos dándonos cuenta que es que no solamente fueron ellos, que también esta agencia conocida como la CIA, sí que fueron expertos y siguen siendo expertos en este tipo de manipulaciones. Bueno, Mauro, ahí llegamos a otra operación que se llevó a cabo de manipulación mental y esa fue llamada Midnight Climax. Resulta que fue un episodio. Clímax. Sí, como climas de medianoche. Como climas de medianoche. Resulta que en un episodio que esto es casi que surrealista viejo, la CIA, volvemos a la CIA, Estados Unidos, pues en Estados Unidos, la CIA montó burdeles secretos. Casas de lenocinio, prostíbulos, como usted lo conozca, ¿no es cierto? Burdeles secretos en Estados Unidos, en el país pues de la democracia de Estados Unidos, donde hombres que iban a esos burdeles eran drogados con LSD sin ellos darse cuenta en la bebida o algo. Y tras unos espejos que son falsos, bueno, ahora me acordaba de eso, cuando yo estuve en la universidad había una cosa que se llamaba cámara de Hexel. La cámara de Hexel es decir, este cuarto, hay unas personas interactuando y acá hay un espejo. Pero resulta que ese espejo, para la gente que está al otro lado, no es un espejo sino un vidrio. En los que estamos al otro lado estamos viendo cómo interactúan estas personas, pero en la cámara de Hexel
se hace con una información consentida con las personas. Dicen, detrás de ese espejo que ustedes ven hay un grupo de psicología o de X carrera que está mirando al terapeuta que ustedes tienen y van a estar ahí mirando. Ah, listo. Lo mismo Ya. que vemos en las películas cuando están interrogando a la persona Exacto. y allá detrás están... Pero en este caso, estas personas que están en el burdel no sabían. Entonces, tras de esos espejos falsos, habían agentes de la CIA observando cómo reaccionaba esta gente bajo el LSD y interactuando con estas prostitutas. ¿Qué buscaban? ¿Qué miraban? ¿Qué querían hallar? Pues es un experimento que hoy parece inclusive sacado como de película. O sea, pero realmente... Querían ver los efectos. Realmente sí, cosas ¿qué que pasan. sucedió? Exacto, querían de alguna forma ver cómo a través de un estado de conciencia alterado que es el LSD y estar teniendo, digamos, un encuentro con estas mujeres, cómo cambiaba el comportamiento, de qué manera, qué los hacía vulnerables, de qué manera reaccionaban, algunos volverían agresivos, otros, o sea, la idea era observar eso y mirar cómo por medio de estas dos cosas se puede manipular la mente humana. Pero mire que esas prácticas como que no han pasado de moda. Siguen siendo utilizadas a la fecha. Podrán recordar, y podrás recordar tú, Raúl, que venimos de escuchar un escándalo muy reciente, y es este señor que tenía de esta isla por allá. Epstein, Epstein, Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, que tenía esta isla y tenía el avión Lolita Express, de cómo al parecer tenían videos de todas estas grandes personalidades que llegaban allí. Incluso este otro man, que es rapero, o era rapero, que también hacía pues unas fiestas. Sí. Diddy, y hacía también tremendas fiestas. Pues Diddy. Ese parcero también como que llegaba y invitaba pues a gente muy famosa a sus famosas fiestas y filmaba todo lo que ocurría allí. No sé si de pronto les daba también algo en la bebida, porque no creo que a ninguno obligaran a que fuera a esa fiesta, ¿cierto? Claro. Pero ¿de qué manera este man utiliza esos videos para Manipular, claro. manipular a esta gente a su favor, ¿no? Claro, Mauro, pero bueno, volviendo al tema, aunque oficialmente estos proyectos se cerraron, porque vimos que, por ejemplo, en 1975 supuestamente la CIA sacó a la luz eso y lo cerraron, aunque supuestamente en los papeles estos proyectos se cerraron, la pregunta inevitable que nos hacemos es, ¿desaparecieron realmente o evolucionaron en nuevas formas? ¿Entonces qué opinas? ¿Desaparecieron o evolucionaron en nuevas formas de manipulación? Yo creo que probablemente no desaparecieron. Tal vez hay muchos de estos proyectos que se llevan a cabo de una manera secreta, pero a su vez también evolucionaron. Y caso tangible, Raúl, es lo que ocurre ya a nivel masivo por medio de los medios de comunicación. Para allá vamos. Que decías tú que te parece que hay una manipulación más sutil, y ahí que era donde llegamos a disertir nosotros, porque a mí por el contrario me parece que es una manipulación más de frente, más descarada. Es que, Mauro, se habla de armas no letales y de neurotecnología. Neurotecnología y, por supuesto, lo que tú dices, la influencia masiva de los medios y las redes sociales en la mente colectiva. O sea, han evolucionado, ¿sí? Y lo veíamos ahora. ¿Qué buscan? Ya con las técnicas de manipulación, digámoslo, más frontales. ¿Fomentar qué? Distracción. ¿Por medio de qué? De las redes sociales. Hay redes sociales donde la gente puede pasar horas haciendo el tal down scrolling, algo así, baje, y hay 1, 2, 3, 4, 5 horas. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Manipulación qué? No, y una recarga impresionante de información, pues de una cantidad de cosas, así como una saturación. Otra cosa, crean problemas y también las soluciones. Nos crean problemas y también conjunto la solución. Otra técnica de manipulación masiva. Eso es algo muy político. El vendernos un problema, generarnos un problema bien berraco para después llegar como salvadores a vendernos la solución. También hacen otra cosa que es apelar a la gradualidad. O sea, se refiere a aplicar cambios que son importantes de manera gradual para que las relaciones públicas y políticas sean igualmente graduales y más fáciles de contener, ¿no es cierto? O de entender. Entonces, mire, esto de las redes sociales, Raúl, a mí me parece bien tremendo. Y tremendo, aunque yo creo que no ha habido
en ningún momento de la historia de la humanidad no ha habido una vigilancia más masiva como la que tenemos actualmente. Cámaras por toda parte. Hay cámaras por donde usted menos se lo imagina. En el Donde propio quiera. celular, En todas partes, computador. donde menos pienses tú, te están vigilando, te están viendo. Alguna vez alguien me decía a mí, me decía, hombre, a mí me da susto, me decía esa persona, me da susto que de pronto uno llegue y esté por ahí en la calle y lo filmen y le metan una boleteada bien tremenda, decía este man. Yo, pues no haga nada pues que sea para boletearlo, pero hoy en día, hermano, a la gente la fusilan por medio de las redes sociales. Pero vea, pues otra cosa que hacen los medios de comunicación es infantilizar al interlocutor. Y tratan de infantilizarnos. ¿Y sabe quién lo decía? ¿Quién ya preveía eso hace años? Noam Chomsky, sociólogo norteamericano de origen europeo. Infantilizar Explícanos la forma como te pasan y te muestran la información, te hacen ver como si fueras o hicieras parte de un conjunto de personas ingenuas o incapaces de hacerse cargo de sí mismas, o que no tienen un pensamiento crítico, o que no tienen decisiones críticas irresponsables también. Responsable, no irresponsable, no responsable. Entonces, nos hacen, por medio de noticias, de información, estos medios nos tratan como si fuéramos niños. ¿Sí? Nos infantilizan. Y te voy a decir algo más fuerte. Nos tratan como estúpidos. Es infantilizar también. Así de sencillo. Sí. Bueno, es que mire, uno ve una parrilla, sobre todo en los canales de televisión, uno ve unas parrillas de programación tan absurdas que no me que la están vendiendo. Pero por medio de esos reality infantilizar a la gente. Nos están poniendo a dar una cantidad. Por medio de esos reality, esos programas que tú dices, que no vamos a decirlo a nuestra gente, ya yo creo que los intuye y sabe, infantilizan a la gente porque no tienen que pensar al ver esos programas, sino simplemente consumir. Entonces idiotizan, como tú dices, y por medio de esos programas y de ciertas noticias apelan más a las emociones que a la reflexión. Entonces tú ves a la gente casada en esos realities que votando por alguien y matándose y hasta discutiendo porque gane una persona, es que un reality. Entonces imagínate ahí cómo apelan a las emociones y dónde queda la reflexión. No hay nada de reflexión, no hay nada de pensamiento crítico, no hay nada de inteligencia, viejo. Y mire que lo podemos ver, por ejemplo, nosotros que estamos en este medio. Y pues no entra en una crítica, pero usted ve que hay gente que genera un contenido tan absurdo. Tocaste un tema tan absurdo y es que me muerdo la lengua para no utilizar determinadas palabras, pero con un contenido tan absurdo, como tan ilógico. Pero ¿sabe qué buscan con eso, Mauro? Y hay gente que tiene una cantidad, Raúl, tan impresionante de seguidores, que uno dice, qué tremendo zafro. Pero ¿qué busca esa estrategia, Mauro? Reconocer al otro como ignorante y mediocre. Y lo que tú estás diciendo es que buscan este tipo de personajes o programas, promover la complacencia en la mediocridad. No piense, solamente consuma basura, simplemente llene de emociones, simplemente vote, grite, haga fuerza, pero ¿cómo te están tratando? Como tú estás diciendo. ¿Te acuerdas al otro como ignorante y mediocre. ¿Te acuerdas cuando hablamos de cómo han normalizado de hablar del tóxico, de la tóxica? Bueno, estamos desviando un poquito, pero básicamente eso es lo que hacen. Puras técnicas de manipulación es lo que estamos llegando. Y entonces llegamos de técnicas científicas que hicieron estas agencias de inteligencia a ahora cómo estos medios están manipulando las masas y tratan de manipularnos a nosotros, nuestra mente, para que seamos realmente lo que ellos quieren ser. Seres consumistas, que se conforman con la mediocridad, que no leen un libro, que no piensan y que no desarrollan un pensamiento crítico. Mire, es que nos voltean la hoja de una manera tremenda, Raúl. Es una forma pues, de hablar muy, muy común. Aquí decimos nos voltean la hoja, coloquial. O nos voltean la torta, nos voltean la arepa. Aquí es la forma coloquial como hablamos nosotros. Pero es que llegan a tener la capacidad, y lo logran, de agarrar un personaje que probablemente no fue tan relevante ni que fue tan bueno y logran convertirlo como en alguien que en realidad... Pero vender las emociones antes que la reflexión. Alguien que fue maravilloso, increíble y hay todo un... Técnicas de manipulación mediático frente a eso y lo logran y la gente tú la ves en la calle lamentándose y diciendo que qué lástima. Bueno, pero venga, este man no era eso, o esta vieja no era así como la pintaban. Pero bueno, Mauro, para ir cerrando,
¿cuál podría ser para vos el antídoto para no caer en una manipulación mental? Nosotros como seres conscientes, ¿vos qué opinas? Yo tengo por ahí el nombre de la vacuna. Mire, yo voy a decir algo que es una técnica que no la descubrí yo, la descubrieron hace mucho tiempo y nos la vienen diciendo hace siglos. Y, hombre, la gente sí debería prestarle atención a esto, los padres prestarle más atención a esto y no sé, que haya una práctica mucho más rigurosa de los centros de formación de nuestros niños, desde que empiezan hasta que están en su primaria y su bachillerato y ya en la universidad. Y hermano, es que sí tenemos que concientizar a la gente de que empiece a leer. Empiece a leer un poco más, empiece a hacer parte de su rutina, el asunto de al menos leerse, mejor dicho, así sea, léanse medio libro al año, pero léanse algo, porque eso en verdad ayuda mucho, te ayuda a desarrollar un pensamiento crítico. Esa es la vacuna. Y te desconecta de esos fragmentos que te van tirando, que es como, haga de cuenta que te están alimentando a la punta de confites y de chucherías, cuando la alimentación sabemos que sana es otra. Básicamente, Así es. de la misma manera tenemos que alimentar la mente. Entonces, Mauro, la vacuna para mí sería esa, es desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, ¿para qué? Para que sea un buen antídoto contra la manipulación mental que hoy en día se está dando. Entonces, para mí, yo creo que es la conclusión, Mauro, ya cerrando este capítulo. Hombre, Raúl, muy interesante el tema. Hay mucha tela por interesante. cortar. Es un tema que aquí podríamos quedarnos, yo creo que 2 horas, Raúl, hablando. Y queda bacano con más invitados y todo, pero bueno, el tiempo es corto. Los invitamos entonces a que también ustedes investiguen un poco, a que en verdad lean también. No tiene que ser un texto complicado, pero sí empezar a cultivar ese hábito de la lectura. Eso te ayuda a muchas cosas, te ayuda a tener un mejor léxico, a hablar y a expresarte mejor, a tener más claras las ideas en la mente. En fin, muy recomendado para eso. Recuerden entonces que nuestro correo electrónico es cafecoloquio@gmail.com. No olviden darle a me gusta, no olviden suscribirse y no olviden comentarnos. Estamos muy pendientes desde sus comentarios en todas las plataformas en las que estamos en YouTube, en Spotify, estamos Instagram, en Instagram, TikTok. también nos encuentran en TikTok. Mejor dicho, estamos regados por varias partes. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Namaste. Dios les bendiga.